Lo dejamos el otro día, la escultura del arte clásico de Roma, donde se puede constatar, pues ya en los últimos años de la República, cómo empieza a haber un afán propagandístico en las representaciones escultóricas y una tendencia a la idealización por influencia de la escultura griega. Es visible pues, en esta obra, en general del Tivoli. El realismo marcado en el rostro, curiosamente se contrapone al idealismo del cuerpo. Bueno, aquí pues ya lo hemos visto con anterioridad, algunos ejemplos de retratos de la época que no solamente se realizaban para honrar a los antepasados en los hogares, sino también pues, con un fin propagandístico, para que fueran visibles en lugares públicos, como los retratos de Mario, Sila, Cicerón, Julio César, Craso y Pompeyo el Magno. Bueno, ¿y qué sucede ya durante el Imperio? Bueno, pues ahí tenéis al primer emperador, a Octavio Augusto. Se tendió a una mayor idealización, aunque habrá de todos modos notables excepciones. No solo por influencia de los modelos griegos, sino también por otras razones. Sino también por otra cosa. A los emperadores se les divinizaba. Y al equipararse con los dioses, pues evidentemente, pues su figura iba a ser objeto de una idealización que alcanza a los cuerpos, pero en ocasiones también a los propios rostros. Es lo que viene a suceder en el caso de Octavio Augusto. Podemos, digamos, reconocer en sus retratos ya como emperador los rasgos que sí estaban presentes en representaciones anteriores, pero sí que se constata pues, esa idealización en él mismo, porque al fin y al cabo se le siguió representando como alguien joven y no como una persona ya adulta o incluso anciana. Bueno, de los emperadores se erigían estatuas en lugares públicos. Y por eso se les representaba de diferentes maneras. En el caso de Octavio Augusto ahí veis esas tres representaciones, una de ellas ya posterior, ya fallecido. La primera correspondería a su representación como pontífice máximo. En el cerco como magistrado, como iría, digamos, ataviado en las reuniones del Senado. Y luego ya a la derecha una representación divinizada o apoteósica. Claro, ¿cómo se representaba a los dioses? Pues desnudos. Así que al emperador también se le representaba igual. Bueno, aunque pudiera parecernos otra cosa, el cargo de pontífice máximo era una magistratura más.
formaba parte del cursus honorum. ¿Y en qué consistía? Pues en dirigir las ceremonias religiosas públicas, incluido, pues, por ejemplo, la inauguración de puentes. De ahí ese término de pontífice máximo, que curiosamente, pues, es una de las denominaciones que en la actualidad también reciben los papas de Roma. Bueno, pero estas no solo van a ser las únicas representaciones del emperador. Bueno, creía que no se iba a cargar esa imagen. Bueno, ese idealismo que en ocasiones se combina con el realismo, pues no solo va a afectar al propio emperador, sino también a sus personas de confianza y a los miembros de su familia. Aquí está retratada Livia Drusila, la mujer de Octavio Augusto. En su momento, en su época, era señalada como el ejemplo, digamos, de madre y esposa romana. Luego, posteriormente, se la divinizó. Y claro, pues cuando se la representa, también se la representa idealizada, como una persona joven. Al fin y al cabo, los rasgos realistas venían a ser más acusados en el caso de los varones que en el caso de las mujeres. Bueno, ese realismo en los rostros, eso sí, son reconocibles en estas otras figuras. Aquí tenéis a Agripa, una de las personas de confianza de Octavio Augusto, con el que al final acabó emparentado, y que además de un comandante militar, pues fue quien ordenó levantar el templo del Panteón. No el que nos ha llegado hasta la fecha, sino un templo anterior que se construyó en el tránsito del siglo I antes de Cristo al I después de Cristo. Bueno, aquí hay dos retratos de Trajano, uno como un retrato apoteósico, por eso aparece desnudo, y aquí pues esta cabeza, donde pues podemos reconocer pues esos rasgos singulares de como una persona, digamos, de edad madura, los cuales pues también se advierten en esta representación. Bueno, luego ya aquí abajo en el centro, pues aquí tenéis al emperador Claudio, el cual pues se le divinizó en vida. Y claro, pues ¿cómo podemos reconocer a una figura divinizada? Pues cuando se la representa con los atributos de los dioses o con rasgos en su representación. Os había mencionado el caso de aquellas ocasiones en las que están desnudos. En esta ocasión pues simplemente muestra su rostro. Con una toga se tapa sus partes. Pero en ocasiones basta simplemente con una cosa, y es dejarle descalzo. Eso vendrá luego a colación de una de las representaciones de Octavio Augusto que veremos más adelante. Bueno, como ejemplo de esas representaciones propagandísticas, pues cabría señalar las estatuas de tamaño colosal, como esa reconstrucción idealizada del Coloso de Nerón, que se encontraba pues, junto al Coliseo de Roma, y esta recreación de una estatua ecuestre de Trajano que se encontraba en su correspondiente foro en Roma. Bueno, ¿cómo se llevaba a cabo esa reconstrucción? Bueno, pues inspirándose en la estatua ecuestre de Marco Aurelio, pues se le ha incorporado los rasgos del emperador Trajano. Una estatua que debía de tener pues, un tamaño mayor que la que nos ha llegado de Marco Aurelio.
el único ejemplo de escultura de enorme tamaño dedicado al emperador. Se han conservado los restos de otra, con lo cual pues, nos podemos hacer una idea por el tamaño de la misma. El coloso de Constantino, que se conserva parcialmente en los museos capitolinos. Al mismo tiempo nos vamos a encontrar en estos retratos con una tendencia al virtuosismo. Es decir, los escultores tratan de demostrar su pericia técnica con los materiales, y muy especialmente con el mármol. Con el tiempo, los escultores van a utilizar el trépano para representar los rizos de los cabellos, para marcar las cuencas de los ojos y también para generar efectos de luces y sombras, para que los pliegues de las ropas tengan más volumen y más recovecos. Bueno, pues eso lo podemos comprobar pues, en estos dos retratos, uno de Antonio Novío, otro de Marco Aurelio. Luego aquí a la derecha tenéis el llamado Busto Fonseca, donde aparece esta mujer pues, con este peinado espectacular, en el cual los rizos se le echan sobre la frente, realizando pues, digamos, una suerte de tupé. Las mujeres romanas, pues evidentemente aquellas pertenecientes a familias más adineradas y poderosas, pues se engalanaban con joyas, con unas vestimentas, con complicados peinados, aunque eso sí, en muchas ocasiones simplemente lo que hacían era ponerse pelucas, que iban intercambiando en según qué ocasión. Bueno, de todos modos, el idealismo en ocasiones fue reemplazado por otros momentos donde se recupera ese realismo acentuado y sirve como contraste estas dos representaciones. Por un lado, el retrato del emperador cómodo, como Hércules, y el retrato de cara a cara, ya a inicios del siglo III después de Cristo, donde aparte de los propios rasgos aparte del propio realismo de su rostro, pues cabe señalar pues esa expresividad en la cual pues, se acentúan los rasgos de expresión, marcando la llamada V severiana, es decir, frunciendo el ceño. Y que, en cierto modo, pues, lo que hacían era marcar
marcar la autoridad que tenían los emperadores. Bueno, ¿qué es lo que sucede durante el Bajo Imperio? Bueno, pues que las representaciones empiezan a ser más toscas. Al fin y al cabo, pues daros cuenta, la pericia técnica del escultor que realizó pues, esta obra, en comparación de esta otra, en la que se representa a los tetrarcas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Pues dos cosas al mismo tiempo. Bueno, aparte de esa mayor tosquedad, las obras lo que buscan es un carácter más simbólico, por lo que se va a alejar del realismo. ¿Qué es lo que buscaba el escultor de esta obra? Pues representar a los cuatro tetrarcas, entre los cuales estaba el propio Constantino, como un único ser, una única persona, con lo cual pues, se alejaban del realismo y por tanto se interesaban más por ese simbolismo, digamos, de raíz oriental. Bueno, pues ya como ejemplos tardíos de esas representaciones, pues nos encontramos con el retrato de Valentiniano II. En el caso del rostro no se puede pensar que haya una idealización, sino que son rasgos más bien convencionales. Aquí tenéis el retrato de Teodosio II, no de Teodosio el Grande, donde la sintetización, si cabe, todavía es mayor. Y arriba a la derecha tenéis el díptico de Estilicón. Estilicón fue un general de origen bárbaro que estuvo al servicio de Roma. En este caso pues tenéis este bajo relieve en el que se le representa también con su esposa. Bueno, sobre el relieve. Pues cabe destacar, en primer lugar, los llamados relieves conmemorativos. Que se van a realizar con un fin propagandístico.
Bueno, ¿cuál va a ser el origen de estas representaciones? Pues va a aparecer durante el Imperio, y ya más concretamente durante el gobierno de Octavio Augusto. Bueno, ya habíamos visto como edificio el Agapacis, y evidentemente pues ese altar para ceremonias al aire libre que estaba decorado con relieves. ¿Y qué es lo que se va a representar en esta obra? Bueno, pues se van a representar personajes vinculados a la historia de Roma y al panteón romano, pero también al propio Octavio Augusto con su familia. Bueno, ¿qué influencia recibe esta obra? Pues la de el mismísimo templo del Partenón, y ya más concretamente el friso de las Panateneas. El friso de las Panateneas se representaba a los ciudadanos de Atenas dirigiéndose en procesión a la Acrópolis. Por eso se va a representar al emperador con su familia, con un tratamiento de la escena pues notablemente influenciado por los modelos griegos, recurriendo a la técnica de los paños mojados que había utilizado Fidias 5 siglos antes. Pero de todas maneras se conservan los rasgos realistas de la escultura romana. Los rostros de Octavio Augusto, Livia y otros miembros de la familia pues están, digamos, lejos de esa idealización. Bueno, pues ya más concretamente pues vamos a ver esta obra, donde veis pues algunos de los detalles de la misma, y aquí pues, aparecen pues glosados pues esos miembros de la familia de Octavio Augusto. Aquí por ejemplo pues aparece la propia Livia, Tiberio, Agripa, que ya habíamos visto retratado con anterioridad, Druso, que fue el padre el padre del emperador Claudio, Germánico, que será el padre de Calígula, luego ya pues en el lado contrario estaría representado Octavio Augusto. Aquí tenéis pues, nuevamente esto en detalle, la figura de Agripa y la de Livia aquí en primer término. Bueno, ¿dónde están presentes estos relieves? Pues van a estar presentes los arcos del triunfo y en las columnas conmemorativas. Así que por tanto, y diferenciándose de la Agapacis de Octavio Augusto, lo que van a hacer es representar victorias
y triunfos militares. Claro, en el caso de los actos de triunfo, pues podrían representar un hecho en concreto, pero en las columnas conmemorativas, ¿qué es lo que van a representar? Pues toda la campaña militar de manera historiada. Así que claro, pues las columnas lo que vienen es a explicar con detalle cómo ha tenido lugar toda la campaña hasta tener pues finalmente el triunfo militar. Bueno, aquí en el arco de Tito, pues ¿qué es lo que se representa? Pues la victoria de los romanos contra los judíos aparece pues llevándose el candelabro de 7 brazos y el arca de la alianza del templo de Salomón. El arca no se ve, ¿no? El arca lo cortan aquí. Ah, verdad. Aquí está. Aunque de todas maneras, pues claro, en este tipo de representaciones en ocasiones se cae en elementos convencionales. Y el más evidente de todos ellos es la llamada isocefalia. Es decir, representar las cabezas a una misma altura. De hecho, pues incluso pues, se van superponiendo las figuras unas sobre otras, también recurriendo a ese rasgo estético. Bueno, aquí pues aparecen los legionarios romanos atravesando un río con un puente, sobre un puente de barcas. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos más importantes? Los más destacados, porque al fin y al cabo son los dos que se conservan en Roma. Pues la columna de Trajano y la columna de Marco Aurelio. Aquí lo que tenéis son pues parte de los relieves de la columna de Marco Aurelio, la cual pues podéis observar que tiene grapas pues, para asegurar la conservación de la misma. Aquí podéis ver pues algunos de los combates y como nuevamente pues, los legionarios romanos están cruzando un río sobre un puente de barcas. Aquí pues, si os fijáis bien pues aparecen los romanos recurriendo a la táctica de la tortuga, es decir, encerrarse completamente mediante sus escudos, tanto de frente y a los lados y detrás como por arriba. Y luego aquí pues, veis pues, algunos de los relieves de la columna de caja. Pues aquí algunos de los legionarios heridos que están siendo curados, otros que aparecen levantando un campamento, aquí combatiendo nuevamente, y al propio emperador Trajano viendo cómo le muestran las cabezas, supongo yo, de los cabecillas de los lacios. Bueno, al igual que los etruscos, los romanos también realizaron esculturas funerarias.
Al fin y al cabo ya hemos visto pues enterramientos, mausoleos y los más poderosos, pues aparte de tener sus imágenes mayores en sus viviendas, pues también encargaban pues, la realización de esculturas funerarias, con lo cual pues, nos vamos a encontrar con sarcófagos que en ocasiones tienen un retrato del fallecido y en otras ocasiones estarían decorados con relieves. Acerca de la funeraria, nos cabe señalar también se han realizado sarcófagos y estelas funerarias relacionadas pues, con esas exequias que se realizaban a los difuntos. Bueno, pues algunos de los ejemplos de esculturas funerarias de tiempos de la República los tenéis aquí. Este hipogeo en Perugia, al fin y al cabo, pues Perugia se encontraba en la región de Etruria, es decir, la región donde habitaban los etruscos. Los gobernantes los habitantes de dicha zona se regían no por el derecho romano, sino por el derecho latino, es decir, tenían pues, parte de los derechos que tenían los ciudadanos romanos. Así que, por tanto, pues, las manifestaciones artísticas de aquel momento pues, venían a continuar las tradiciones etruscas, aunque progresivamente pues, iban a presentar más rasgos propios del arte clásico de Roma. Luego un ejemplo de estela funeraria lo tenéis en este relieve de Publio Aelio y su esposa. Aquí podéis comprobar además un aspecto importante. Nos puede parecer que es más realista el retrato del varón y el de la mujer está más idealizado. Pero de todas maneras hay que verlo de todos modos con otros ojos. ¿Por qué se representa al hombre como una persona mayor? Pues eso digamos que era un rasgo distintivo, el hecho de alcanzar la edad adulta con los correspondientes responsabilidades, cargos públicos, etcétera, etcétera, digamos que era un valor en sí mismo. En el caso de las mujeres, pues en ese sentido daba más o menos igual, aunque de todas maneras pues, podemos reconocer pues, rasgos individualizados en ello. Es decir, pues, la mandíbula más bien cuadrada, los labios un tanto gruesos, la forma singular de la nariz, aunque naturalmente los rasgos están mucho más marcados en él. Aquí, luego a la derecha, lo que tenéis es esa estela que pudiera corresponder pues, también a un sarcófago. Bueno, con el paso del tiempo
¿Qué es lo que sucede en los sarcófagos? Pues se van a decorar con relieves que incluso pues llegan a representar pues escenas de muy diferente tipo. Y de hecho pues es algo que puede llamar la atención en este sarcófago, el sarcófago Ludovisi, donde aparece pues una escena de combate. Bueno, ¿y esa razón a qué se debía? Bueno, pues durante el Imperio, los romanos, al estar en contacto con otras culturas, pues van asimilando diferentes religiones. Y una de tantas pues, fue evidentemente el cristianismo, que al final terminó convirtiéndose en la religión oficial del Imperio. Pero claro, también los romanos rindieron culto a deidades que correspondían a otras religiones pues, fundamentalmente de origen oriental. Es decir, nosotros pues cuando pensamos en una diosa a la que rendían culto los romanos, pensamos por ejemplo en la diosa Cibeles. La diosa Cibeles no es una de las diosas del Olimpo. El culto a Cibeles procede también de Oriente. En Roma, pues también había quien rendía culto a Isis y a Osiris, que al fin y al cabo pues, son dioses egipcios. Y luego ya con anterioridad habíamos visto un santuario, el santuario de Baal Júpiter. Es decir, una divinidad de origen oriental vinculada pues, a Oriente Próximo, a la que rendían culto también los romanos, que asociaban también a su dios principal, digamos, pues para digamos, no tener que estar, desde su punto de vista, pues teniendo que arquear una ceja. Bueno, luego a eso se sumaban los denominados cultos misterios. Bueno, pues en muchas ocasiones los romanos, incluidos también sus emperadores, se introducían en esos cultos que guardan más relación pues, en cómo vivían su religiosidad los griegos que a cómo la vivían los romanos. Digamos que esto se fue acentuando con el paso del tiempo. Y curiosamente, pues fue algo que estuvo presente durante el gobierno de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata sucedió a Constantino. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues literalmente proscribir el cristianismo y restaurar el politeísmo religioso anterior. De ahí el sobrenombre con el que se le ha conocido. Bueno, aquí de todas maneras pues hay un enlace pues, para conocer un poco más sobre ellos, que de todos modos pues en el caso del culto de los griegos, pues cabe citar por ejemplo los misterios dionisíacos, los cuales pues de todas maneras pues eran mal vistos en la época y no digamos ya cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficial.
Bueno, con el tiempo, pues como se van representando escenas, pues estas digamos que se van limitando, se van acotando y diferenciando. Por eso también se van enmarcando con columnas, con arcos. Y teniendo en cuenta de que los sarcófagos frecuentemente lo que se hacían era adosarse a una pared. De ahí que estuvieran presentes en los llamados sepulcros de nichos o sepulcros de arcosolio, que también es una denominación que no vamos a encontrar. Bueno, la representación de las escenas, pues en ocasiones la reliquia está delimitada, como veis aquí, en el sarcófago de Junio Basso, o en otras ocasiones digamos que esas representaciones forman parte de una única escena, como es la representación de los 12 trabajos de Hércules. Es decir, pues aquí podéis observar cómo Hércules está presente en sucesivas ocasiones. Evidentemente, pues al igual que los relieves, al igual que la escultura de Bulto Redondo, con el paso del tiempo las manifestaciones serán más toscas, tenderán hacia un simbolismo cada vez mayor, y esto pues, es reconocible, por ejemplo, en este sarcófago de gran tamaño. En este no estaba adosado una pared, estaba exento, que es el sarcófago de Heleno. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con los sarcófagos cristianos? Los sarcófagos que nos han llegado incluso anteriores al año 313, anteriores al edicto de Milán. Pues estos presentan un marcado simbolismo. Bueno, debido a la persecución que sufrieron en diferentes momentos del imperio, pues van a aparecer elementos que les simbolizan y les identifican como cristianos, incluso recurriendo a la iconografía pagana para su representación. Esto es algo que de todas maneras ya pues, cuando veamos cómo era el arte paleocristiano y bizantino, pues la tendremos de manera ya más individualizada. De todos modos, en esa época, ya en el Bajo Imperio, nos podemos encontrar con los sarcófagos estífiles, es decir, sarcófagos en los que nos encontramos con esa forma de S alargada. Y, a su vez, y los sarcófagos que cuentan con una imago liteata, que viene a ser pues, un medallón circular en donde frecuentemente quien va a estar representado va a ser un retrato o los retratos de aquellos que
enterrados. Bueno, ese sería el caso del sarcófago de Estílico, el cual pues ya hemos visto anteriormente un relieve con sobreplato, mientras que como ejemplo de sarcófago de Estígiles estaría el caso del sarcófago del Pedagogo, del siglo, ya de finales del siglo III. Bueno, dentro de ese marcado simbolismo, pues qué elementos nos vamos a encontrar propios de la iconografía cristiana. Bueno, pues evidentemente pues nos encontraríamos con la propia cruz, pero también con este otro elemento, el crismón. El crismón es un símbolo que aparece ya en tiempos de persecución y que era pues un anagrama en el que se representaba el nombre de Cristo con caracteres griegos. La X y la P, la Xi y la Pi. Bueno, el crismón, por tanto, lo tenemos que tener esa forma. Luego también otro símbolo del cristianismo, pues la imagen de un pastor con la oveja a los hombros. Eso también vendría a ser un símbolo también de la representación de Cristo y de la Eucaristía. Bueno, luego también, ¿qué otro elemento vinculado con el cristianismo nos encontraríamos en este sarcófago? Pues las vides. Las vides, que también es otra referencia a la Eucaristía. Aquí estoy viendo Cristo en minúscula, me está haciendo daño a la vista y todo. Bueno, ahí vamos a empezar con los principales ejemplos, pero de todas maneras pues vamos a hacer un repaso de esas principales representaciones que hemos ido viendo con anterioridad. ¿De acuerdo? Citar, digamos, ejemplos más detallados. Bueno. Bueno, pues el retrato de la misericordia. A la derecha el retrato del viejo, que había mencionado con anterioridad. Luego ya de los retratos que tenéis ahí, cabe citar el pseudo Séneca,
que incluso pues, se considera en la actualidad que pudiera ser una copia de un retrato helenístico. Se pensaba que representaba al filósofo Séneca, pero ya se descubrió pues, que esa representación es anterior, era del siglo I a.C. Luego, como ese ejemplo de idealización, pues tenéis ahí el general de Tivoli. Luego, esos retratos que habíamos visto de Octavio Augusto y de miembros de su familia, como Trajano, el Coloso de Nerón, la estatua que esté Trajano en los foros imperiales, el Busto Fonseca, el retrato de Caracalla junto con el de Cómodo, luego ya pues tenéis pues, parte del Coloso de Constantino, y de esa misma época los Petrarcas. Estos serían ejemplos de retratos. Ejemplos de relieve propagandístico, los relieves de la Rapacis. Con Octavio Augusto y su familia. Los relieves del árbol de Tito. Los relieves de la columna de Trajano. Y los relieves de la columna de Marco Aurelio. Ejemplos de relieve propagandístico. Bueno, aquí tenéis pues parte de la columna de Marco Aurelio por un lado y de la columna de Trajano por otro. Bueno, luego ya pues, diferentes ejemplos de estatuaria funeraria, el sarcófago Ludovisi,
el sarcófago de Elena, que es el que creo que está en los museos vaticanos. Y como ejemplos de sarcófagos paleocristianos, el sarcófago del pedagogo, se encuentra en Tarragona. El sarcófago de los 10 pastores. Bueno, obras destacadas, ya más concretamente en detalle, de la escultura del arte clásico de Roma. Bueno, pues en primer lugar, el Patricio Barberini. Patricio Barberini es una escultura de tiempos de la República, del siglo I a.C. Es un retrato pues un tanto inusual para la época, que vendría a estar influenciado por los modelos griegos. En vez de representar un busto o un relieve en una estela, pues se representa a un patricio de la época en un bulto redondo. Se le representa pues, de los pies a la cabeza y curiosamente aparece portando dos imago clipeata, dos bustos de dos antepasados suyos. Pero había dicho imago clipeata cuando le hace imágenes mayores. Sí, esa Bueno. clipeata era el circular. Bueno, pese a esa influencia de los modelos griegos, pues en esta obra está presente el marcado naturalismo de los retratos romanos. Incluso pues con una expresión, digamos, una expresión un tanto grave. Se le representa también pues, ya, pues, como una persona adulta o más bien anciana según los parámetros de la época, así como una persona pues, en torno a los 50-60 años. También en el caso de los dos retratos que porta. De ahí que esos rostros ajados pues, presenten pues, arrugas y también pues, unos marcados rasgos de expresión. Bueno, ¿cómo es visible la influencia griega también en esta escultura? En la que de todas maneras se incorpora este elemento pues, para asegurar la estabilidad de la misma. Pues nos encontramos con un ligero contraposto y también como los pliegues caen de manera natural, aunque aquí en la rodilla podemos observar pues, cómo recurre en parte a la técnica de los paños mojados, como la tela se ajusta a la rodilla del patricio. En segundo lugar, el Augusto de Prima Porta. Bueno, hemos visto anteriores representaciones del Fabio Augusto de diferentes maneras. Una representación apoteósica, otra como magistrado, otra como pontífice máximo y claro, pues, ¿qué nos queda por ver? Pues su representación como comandante militar, como imperator. Por eso se le representa
con la coraza militar. Portaba también una lanza, que en cierto modo pues viene a representar la influencia de una escultura griega sobre esta escultura en mármol, que es el Doríforo de Polibleto. Pero claro, al observarle así, pues nosotros podemos pensar que, claro, cuando Octavio Augusto iba a la guerra, pues no iba de esa manera. Podemos pensar, en primer lugar, que lo que él haría sería llevar calígulas, es decir, las ropas de la época. Sin embargo, aparece descalzo, con lo cual ya hay una referencia, digamos, al carácter divino del emperador, que por si fuera poco, pues tiene aquí a los pies un cupido. Luego también esas referencias a la divinidad están presentes también en la propia coraza, que se trabaja como si fuera un relieve, donde está presente una representación del dios Marte. Bueno, a ver, os había puesto que si era del siglo primero antes de Cristo y en realidad era después. Bueno, se considera que esa representación ya se hizo cuando Octavio Augusto ya había fallecido. Y claro, él falleció siendo un anciano, pero se lo representa como un varón joven. Al fin y al cabo, pues también podemos intuir que cuenta con un cuerpo atlético, musculado, no el propio, digamos, de un anciano. No se tomaba emperador como referencia, digamos, esos últimos años de vida, sino pues como una persona joven y atlética. Esa idealización pues iba también en el propio cuerpo, pero también en el propio rostro, con elementos idealizados. Bueno, aquí veis en detalle pues la propia coraza de la escultura, y aquí tenéis pues una reconstrucción idealizada de cómo debía ser la escultura, que inicialmente estaba policromada. Nosotros las esculturas de tiempos de los romanos y de los griegos nos han llegado sin el color que tenían en su momento. Me faltaría pues de todos modos la lanza que portaba en este brazo. Bueno, luego de todos modos, ¿por qué se le llama el Augusto de Primaporta? Porque se encontró en la villa del mismo nombre. Una villa porque estaba pues en aquel momento pues, en la periferia de Roma. En tercer lugar, la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Bueno, ahí lo que veis es la copia de la misma que se encuentra en la plaza del Capitolio de Roma, que es el lugar donde se encontró. Se halló en el siglo XVI, donde la reforma de dicho espacio, y en su momento se creía que era una representación de Constantino. Sin embargo, pues con el tiempo se descubrió que en realidad no le representaba a sino a Marco Aurelio. Perdón, que no fallada en el Capitolio. Fallada en la realidad en Roma, que luego se emplazó allí cuando se reordenó urbanísticamente la plaza, la cual, por cierto, urbanizó el mismísimo Miguel Ángel. El caso es que, al hallarse a finales de la Edad Media, pues esta escultura pues, influyó posteriormente en otros artistas del Renacimiento. En el siglo XV será cuando se vuelvan a hacer de nuevo retratos ecuestres.
tanto en escultura como en pintura. Y lo más importante, al hallarse esta escultura en bronce, los artistas del Renacimiento van a recuperar una técnica que había dejado de ser utilizada, la técnica de la cera perdida para realizar esculturas en bronce. Bueno, aunque cuando se representa a alguien a caballo, nosotros pensamos que se le va a representar como una figura de autoridad y como un comandante militar. En esta representación ya nos vamos a encontrar con elementos que nos pueden llamar la atención. Marco Aurelio aparece retratado sin coraza, sin portar armas, sin un casco, sin un escudo. Ni siquiera aparece sujetando las riendas. Claro, uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor las riendas se han perdido con el paso del tiempo. Pudiera ser, pero no hay más que fijarse en la postura de esta mano. Al llevarlo así, pues evidentemente poca fuerza sobre el caballo podía ejercer. La otra mano está liberada, como en cierto modo arengando a las tropas. Y luego además no lleva botas, va prácticamente descalzo. Pero sí lleva los cordones, ¿no? Y al fin y al cabo, pues daros cuenta de la montura que lleva el caballo. Está adornada. Apenas un manto. Con lo cual, pues de todos modos, parece más una figura divina que un comandante militar al uso. Bueno, aquí veis pues, el original, los museos capitolinos y ya pues, más en detalle el propio retrato del emperador. Bueno, como ejemplo de escultura paleocristiana. El buen pastor. Bueno, su datación digamos que es un tanto complicada. Se piensa que puede ser una escultura del siglo III, del siglo IV o incluso del siglo V después de Cristo. Es una escultura realizada en mármol donde vienen a estar presentes nuevamente los modelos griegos. Podemos pensar pues, remotamente en el moscóforo de la etapa arcaica, es decir, pues esa estatua de un curos que porta sobre sus hombros una res. Bueno, pues en este caso pues, aparece este pastor portando una oveja, y en ese sentido pues podemos pensar también pues, nuevamente pues, en una representación simbólica de Cristo, tendido el pastor como la representación de Jesús, mientras que la oveja representaría a los fieles cristianos. A todo ello, de todos modos, y pese a recurrir a elementos para asegurar la escultura, como es esta suerte de pilar que hay en la parte trasera, pues cabe señalar de todos modos el recurso al contrapuesto y la caída por natural de los pliegues, es decir, con pese a esos elementos que denota cierta tosquedad del escultor, pues aún así pues, demuestra pues, esa referencia a los modelos anteriores más clásicos. Bueno, y con esto pues hemos acabado la parte correspondiente a la escultura. Bueno, la pintura romana. Pintura, mosaico y otras artes menores. Bueno, con respecto a Grecia, pues no vimos con anterioridad ni la pintura ni el mosaico. Sí que es cierto que los
que los griegos empezaron a utilizar la técnica del mosaico, y sí que sabemos de la existencia de pintores, pero no nos han llegado obras de los mismos. Sin embargo, en el caso de Roma sí que nos vamos a encontrar con ejemplos destacados. Y nos los vamos a encontrar fundamentalmente en dos ciudades en concreto, Pompeya y Herculano. Pero de todas maneras hay más ejemplos de pinturas romanas, que en cierto modo pues vienen a abrir nuevos interrogantes y hacernos pensar pues cómo era las obras de estos artistas. Porque en un principio, ¿qué era lo que se pensaba? Pues que la pintura había tenido una evolución respondiendo a lo que habían encontrado los arqueólogos en Pompeya. Sin embargo, con el tiempo pues, se fueron encontrando más ejemplos y que en cierto modo pues, vienen a cuestionar, digamos, este tipo de representaciones. Aparte de que también se hallaron obras que no eran exclusivamente destinadas a la decoración del interior de las viviendas, es decir, que no solamente nos vamos a encontrar con pinturas murales. Bueno, pues ¿qué cabe decir de la pintura romana? En primer lugar, en cuanto a los elementos técnicos, pues los romanos realizaban pintura sobre muro y pintura de caballete, con lo cual recurrían al menos a tres técnicas diferenciadas. Realizaban pinturas al temple, realizaban pinturas al fresco y realizaban pinturas a la encáustica. ¿Y eso en qué consistía? Pues en mezclar los pigmentos con cera caliente. Tendría que ser pues, lo siguiente. Un secador, unos recipientes para calentar el baño María, espátula, brochas y pinceles, una cocinilla eléctrica, una superficie para pintar. Y lo primero que haremos será echar en un recipiente al baño María un poco de crema. Y la cubriremos con un poco de esencia de trementina para ayudar a diluir. Cuando la mezcla esté derretida, le echaremos
un poco de pigmento para colorear. Mezclaremos todo ayudándonos de la espátula. Cuando esté todo mezclado y con la consistencia deseada, más densa o más líquida, según preferencias, ya estará lista para usar. Se aplica con la ayuda de una brocha de pelo grueso, ya que la cera caliente se adhiere con fuerza y estropea el pelo. Pintaremos sobre la superficie de un lienzo dando brochazos, igual que si se tratase de cualquier otro tipo de pintura. Podemos mezclar varios colores y crear nuevos tonos. Hay que trabajar con rapidez, ya que la cera seca muy rápido. Si queremos mantenerla maleable, debemos aplicarle calor con la ayuda de un secador. La espátula caliente también nos ayuda a seguir mezclando los colores y creando texturas. Usaremos una espátula de las de pintar y la calentaremos en la cocinilla. Cuando está caliente, derrite la cera y podemos manejarla con facilidad. Bueno, pues esto nos permite hacernos una idea de esta técnica pictórica que está evidentemente en desuso porque, claro, pues naturalmente al tenerse que mezclar los pigmentos y aplicar la pintura en caliente, pues dificulta la ejecución de las obras y también sus correcciones, ¿no? En el vídeo habéis visto que, claro, para recalentar la pintura pues se puede utilizar un secador. En época de los romanos, ¿qué era lo que había que hacer? Pues acercar una llama. No tener necesidad. Luego, de todas maneras, eso sí, eso también, el empleo de esta técnica también suponía ventajas, porque, claro, a diferencia de lo que pasaba con la pintura al fresco, incluso la pintura al temple, la conservación de estas obras era mejor y nosotros permitía poder llevar a cabo modificaciones con el tiempo. Bueno, sobre la pintura mural, pues los ejemplos más importantes se encuentran en Pompeya y en Herculano, pero también en la Domus Aurea de Nerón. Acerca de la pintura de Caballete, pues los ejemplos más destacados corresponden a los retratos funerarios del Fayum. Bueno, acerca de la pintura mural, se distinguen diferentes etapas que vienen a, digamos, a concluir en el siglo I después de Cristo, porque claro, tras la erupción del Vesubio, pues ¿qué ejemplos de pinturas murales se conservan? Pues muy pocos. Muy pocos, por no decir que casi ninguno. Bueno, pues en primer lugar,
estilo de las incrustaciones. Que prácticamente se desarrolló del 150, del 90 antes de Cristo. Bueno, pues se trataba de pinturas murales decorativas que lo que hacían era imitar las incrustaciones de mármoles que se realizaban en los edificios. Es decir, trataban de reproducir en el interior lo que se hacía en el exterior. Ya en segundo lugar, todavía en el siglo I antes de Cristo se desarrolló el estilo arquitectónico. Que lo que hacía era pues fingir arquitecturas, es decir, pues nos vamos a encontrar con pinturas murales en las que se representan entablamentos, columnas, fachadas de edificios, arcos de medio punto, etcétera, etcétera. Que al mismo tiempo también lo que buscaban era crear efectos de perspectiva. Este estilo, en cierto modo, tiene una continuación posterior, que es el estilo ornamental. Este se viene a desarrollar ya hasta la primera mitad del siglo I después de Cristo, y también se vuelven a representar arquitecturas fingidas, pero en este caso con un carácter, digamos, irreal. Es decir, se van a representar arquitecturas imposibles, edificios que no se podían llevar a cabo. Y este estilo, en buena medida, va a estar continuado en esa cuarta y última etapa de los denominados como estilos pompeyanos. El estilo ilusionista. Se siguen representando arquitecturas, digamos, imposibles, artificiosas. Pero al mismo tiempo se van a representar escenas con personajes. Con lo cual, los elementos decorativos y fingimientos arquitectónicos se van a representar con escenas con diferentes personajes. Bueno, como un ejemplo de ese segundo estilo, del estilo arquitectónico, tenéis aquí los frescos que se conservan en la casa de Livia en el Palatino. Es decir, pues el palacete que tenía la propia mujer de Octavio Augusto. Nuevamente, pues lo podéis observar en detalle. Os aparece, pues, por ejemplo, en primer término una columna de orden jónico, aquí las tenéis de orden compuesto, creando pues también, digamos, unos efectos de perspectiva, como aquí, digamos, se finge un óculo para representar la fachada de un edificio. Ya de ese carácter ornamentado, pues nos encontramos con las pinturas de la Domus Aurea, de Nerón. Ya pues más o menos también en la época en la que tiene lugar el denominado como estilo ilusionista. Y combinando con la representación de escenas con esas arquitecturas imposibles y elementos ornamentales, pues como ejemplo las pinturas de la casa de Marco Luciano Fronto,
en Pompeya. ¿Esto se puede considerar trampantojo o no? Pues No, esto estaba en el interior. un tanto sí, Lo otro, pero en otro caso. lo han copiado aquí, claro. Pero claro, aquí digamos ese carácter ilusionista lo vemos más Sí. Perfectamente. en esta parte de aquí. Es en teatro. Bueno, como ejemplos, digamos, a destacar. Bueno, pues por un lado, los murales de la Domus Aurea. Los murales de la Casa de Livia. En el Palatino, en Roma, y ya en tercer lugar, los murales de la Villa de los Misterios en Pompeya, que en cierto modo pues vienen a representar un estilo, digamos, diferente, que se ha denominado como estilo megalográfico. En este caso pues se recurre a un fondo neutro para representar, digamos, escenas vinculadas a los misterios dionisíacos. Luego además también llama la atención con respecto a las obras que hemos visto con anterioridad. Se representan a escenas y personajes pero en un tamaño, digamos, un tanto reducido, combinándose con esos elementos ornamentales y los sentimientos arquitectónicos. Aquí no, aquí nos vamos a encontrar con figuras que sí que son de un gran tamaño. Murales de la Villa de los Misterios. Romano, Pompeya. Bueno, aquí de todos modos pues los podéis observar, digamos, más en detalle. Incluso pues, podéis reconocer pues, algunos elementos pues, propios de las representaciones teatrales de la época, como el uso de máscaras o cómo va a haber músicos que van a tocar diferentes instrumentos musicales, mientras aparecen pues, también mujeres que están danzando. Bueno, y otra excepción que viene pues, a cuestionar pues, cómo eran las pinturas en el arte clásico de la antigua Roma, son los frescos de la villa de Livia Drusila en Prima Porta. Los frescos de la villa de Prima Porta. En Roma. ¿Y qué es lo que se representa allí? Pues literalmente la representación de un jardín. Se representan paisajes. Y esto pues tampoco tiene nada que ver con los 4 estilos pompeyanos o con lo que hemos visto en la Villa de los Misterios. De todo modo, pues podemos pensar que es una suerte de campo antojo, porque lo que hace es recrear un jardín interior. Aquí lo podéis ver en detalle, como si fuera pues, literalmente pues, la obra de un paisajista del siglo XVII, del siglo XVIII o del siglo XIX. Bueno,
Los romanos también realizaban retratos. Retratos que incluso llegan a estar presentes en las pinturas murales. Aquí tenéis esta a la izquierda que se viene a identificar con la figura de la poetisa Safo de Mitilene. Y luego a la derecha tenéis este otro, pues también bien conocido, que es el retrato de Terencio Neo y de su esposa. No deja de ser curioso, pues que a él aparece con un levajo, unas vestimentas pues, propias de un magistrado, mientras que ella aparece con una tablilla de cera y un estilete para escribir. Con lo cual pues, podemos pensar, digamos, que se hace una diferenciación entre ambas figuras. ¿Qué es lo que nos viene a decir a cargo de la mujer? Que era alguien que estaba a cargo de la economía doméstica, que llevaba la contabilidad diaria, o simplemente que era alguien que era escritora y que por tanto realizaba obras literarias, escribía poemas, quién sabe. Lo que evidentemente demuestra ese retrato es que ella sabía leer y escribir. Qué buena pintada. Porque también la voy a hacer. La persona con el libro. Y claro, pues ¿cuáles son, aparte de estos, los retratos más importantes de época romana? Pues los retratos funerarios de Efalino. Bueno, el hallazgo de los mismos pues, supuso pues, todo un acontecimiento dentro del mundo de la egiptología. Lo curioso es que se han hallado numerosos retratos que van desde el siglo I a.C. al siglo III después de Cristo. Y en cierto modo pues, viene a representar, digamos que un cierto sincretismo entre las tradiciones egipcias y las romanas. Por un lado, estos retratos se vinculaban a los ritos funerarios egipcios. De hecho, pues daros cuenta, aquí aparece, pues, digamos, el difunto acompañado por el dios Anubis, a punto de ser introducido en un sarcófago. Luego aquí, pues veis, naturalmente, pues, a una de las momias con su correspondiente retrato. Pero claro, en el caso de estas obras también está presente la tradición romana, porque nos vamos a encontrar con efigies realistas. Con Aquí veis diferentes obras en donde, pues, curiosamente, nos vamos a encontrar con mujeres de edad avanzada, algo que digamos difiere con las representaciones de los romanos, y en muchas ocasiones, por el contrario, pues nos vamos a encontrar con la representación de varones jóvenes, que con los rasgos que podéis observar, pues digamos que se asemejan más a los egipcios de la actualidad y no a los romanos de la época. Ya otros retratos que de todas maneras, pues en cuanto a su calidad, digamos que difieren mucho entre unos y otros, no solo por épocas, y además pues, podemos reconocer, ya más concretamente aquí en este ejemplo, el uso de la técnica de la encáustica. Es como tiene una empastación, digamos, en cierto modo parecida a la del óleo, pero todavía más pastosa. Bueno, y ya para ir terminando por hoy, pues con respecto al arte paleocristiano,
cabe señalar las representaciones murales en las catacumbas. Que los cristianos las hacían en otros lugares, pues es posible que sus propias viviendas, sobre todo aquellos que eran patricios, pues pudieran tener pinturas murales de este tipo. Pero claro, las que se conservan pues se encuentran en dichos lugares y venían a estar marcadas por un claro componente simbólico. En la cual, pues, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues con figuras orantes, pues, las manos abiertas, como en este caso en las catacumbas de San Pedro y Marcelino, o en otros casos, pues digamos, recurriendo ya a iconografías, digamos, más habituales, como esta nueva representación del Buen Pastor. Luego aquí, por el contrario, aparece la figura de Orfeo, en cierto modo, pues, recurriendo a una figura pagana para apropiársela y, digamos, recurrir a un elemento simbólico vinculado al cristianismo. Luego ya posteriormente, pues ya nos encontraríamos pues, referencias a los sacramentos e incluso representaciones de escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como por ejemplo aquí en la representación de la resurrección de Lázaro. Aquí una natividad, aquí evidentemente quienes están presentes son Adán y Eva, y aquí pues un bautismo. Posteriormente se presentarían escenas relacionadas con los sacramentos, principalmente la Eucaristía, también con el bautismo y el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, ya como ejemplo, digamos, destacado, pues cabe señalar pues, las murales que hay en las catacumbas de San Pedro y Marcelino, donde curiosamente pues, aparece esa figura de Cristo entronizada, que en cierto modo nos puede recordar a los posteriores pantocratos del arte bizantino y de la Edad Media. Bueno, y ya pues con esto pues lo vamos a dejar por hoy. Y ya en cuanto a la hora, para la próxima actividad extraescolar, el próximo miércoles,